Este podcast es posible gracias a Inusual, una comunidad de líderes que no solo hablan de cambio, sino que lo practican. Porque liderar no es hablar de transformación, es atreverse a encarnarla. Soy Xavier Marcet y te doy la bienvenida a mi podcast. La práctica del management, The Practice of Management, Peter Drucker, 1954. Drucker tenía 45 años. Había nacido en 1909 en Austria. Había trabajado en Hamburgo. En el año 33, con el ascenso del nazismo, se va a Londres y allí hace de periodista. Y en el 37 se marcha a Estados Unidos. Y allí empieza a hacer lo que hacía, que era más de periodista, más de analista de la sociedad desde un punto de vista económico. Y esto al final le abre las puertas de General Electric. Y allí, muy fascinado por el problema de la autoridad y la organización, al final hace un case study, ¿no?, llamaríamos hoy, sobre General Motors espectacular. Y esto poco a poco le va orientando a lo que después hemos conocido como el management. Y en el año 1954 publica lo que se considera la gran obra del management moderno, The Practice of Management. Siempre os he dicho, los clásicos son una inspiración que no caduca. The Practice of Management siempre nos revela aspectos nuevos, porque el libro es el mismo, pero nuestra mirada no. Y he querido volver al libro preparando unas conferencias y me he vuelto a sorprender. El libro da un primer punto que me parece que es clave, que es entender que la misión de una empresa es crear clientes. Y cuando hablo de clientes, es que es fresco. Dejad que os lea un trozo. Es el cliente quien determina lo que es un negocio, porque es el cliente y solo él quien, mediante su disposición a pagar por una mercadería o por un servicio, convierte los recursos económicos en riqueza, las cosas en bienes. Lo que el negocio cree que produce no es de importancia primordial, especialmente para el futuro del negocio y para su éxito. Lo que el cliente piensa que compra, lo que él considera valor, esto es decisivo. Determina lo que es el negocio y si el mismo ha de prosperar. El cliente es el cimiento de un negocio y el motivo de su existencia. Solo él da empleos y para proveer al consumidor que la sociedad confía los recursos productores de riqueza a la empresa comercial. Justo cuando termina esta frase hay otra de las perlas del libro, que es entender que lo más importante para una empresa son solamente dos cosas, dos funciones básicas. La comercialización, lo encontraréis muchas veces traducido también como marketing, y la innovación. Año 1954. Drucker había asistido a clases de Schumpeter en Alemania, que es uno de los grandes padres de la innovación clásica. Pero fijaros, estamos hablando del año 54. Dos cosas, solamente dos cosas, marketing e innovación. Dejad que os busque alguna perla más. Esta me encanta, porque en el libro es cuando empieza a hablar de los trabajadores no como simplemente un conjunto de manualidades, sino como las capacidades conjuntas de todo el trabajador, su capacidad de pensar, su capacidad de juzgar, etcétera. Pero me encanta este trozo. El fin de una organización es hacer que hombres comunes hagan cosas no comunes. La frase es de Lord Beveridge. Ninguna empresa puede depender de un genio. El suministro de genios es siempre escaso e imprevisible. Pero la prueba de una organización consiste en que haga que seres humanos comunes se desempeñen mejor de lo que son capaces.
que extraiga toda la fuerza que pueda existir en sus integrantes y la utilice para hacer que todos los demás integrantes se desempeñen mejor. La prueba de una organización es que neutraliza las debilidades de sus integrantes. Cuando hablamos después de management y cuando hablando de management decimos que un manager lo que necesita es saber sacar la mejor versión de sus colaboradores, aquí está todo. Otra perla. Me ha encantado el subtítulo del capítulo. El peligro de la mediocridad tranquila. Pocas cosas condenan a una compañía y a su espíritu tan completamente como que sus gerentes digan: uno no puede enriquecerse aquí, pero tampoco lo despedirán. Esto da énfasis a la mediocridad tranquila, fomenta a los burócratas y castiga a quien todo negocio necesita más, los emprendedores. Año 1954. Contra la burocracia y a favor de los emprendedores. Los clásicos no caducan. Y acabo, sabéis que el libro tiene una parte muy importante en que define lo que es la gerencia. La gerencia entendido como el conjunto de directivos. Y hay una pregunta que es fantástica, que luego la relacionaremos con el liderazgo, que es: ¿a quién no debe nombrarse como jefe? La gerencia no debe nombrar a un hombre que considere la inteligencia más importante que la integridad. Porque esto es falta de madurez. No debe ascender nunca a un hombre que ha demostrado que les tiene miedo a los subordinados fuertes, porque esto es debilidad. No debe poner nunca en un puesto gerencial a un hombre que no fija normas elevadas para su propio trabajo, porque ello crea menosprecio por el trabajo y para la competencia de la gerencia. Fijaros, un hombre puede saber demasiado poco, desempeñarse pobremente, carecer de criterio y capacidad, y aún así no hacer daño como gerente. Pero si le falta carácter e integridad, no importa cuán preparado, cuán brillante, cuán exitoso sea, destruye a la gente, que es el recurso más valioso de la empresa, destruye el espíritu y destruye el desempeño. Hoy no hablaríamos de hombre, hoy hablaríamos de personas, haríamos evidentemente una narrativa mucho más inclusiva con las mujeres, pero todo es fruto de su tiempo. Pero quedémonos con la esencia, Los clásicos no caducan, los clásicos nos inspiran. Este es el libro del que nacen tantas y tantas y tantas cosas. Año 1954. Nos inspira alguien que escribió esto hace muchos años y nos inspiramos nosotros cuando sabemos cambiar la mirada. Liderar es asumir la complejidad sin miedo a la incertidumbre. Es entender que lo importante es crecer haciendo crecer. El management humanista no es una teoría bonita, es una práctica exigente. Menos artificio, más autenticidad. Menos procesos vacíos, más propósito real. Este podcast existe porque en Inusual sabemos que el liderazgo no se enseña, se vive. Seguimos en el próximo episodio.